Tenemos en línea al coordinador de campaña de la candidatura de Luis Abinader, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que lo es el doctor Roberto Fulcar. Adelante, Roberto. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Domingo, un abrazo de lejos. Y no te preocupes, que Sí. esta distancia no se pega. Con los puños cerrados y mirando para el otro lado. Ahora mismo hay que saludarse sin mirar a quien tú saludas. O tocándose los codos. No, es que los codos Así muy mismo. cerca. La cara Sí. queda muy cerca de la otra cara. Tú sabes que Bernie Sanders y ¿cómo se llama? Y Biden Sí. se saludaron así con los Sí, codos. sí. Pero si hubiese Sí. uno de los dos hubiese tenido coronavirus que era infectado. Oye, Roberto, ¿cómo evalúan ustedes las medidas que se están adoptando en estos momentos como organización política? Ustedes en principio solicitaron el cierre de la frontera y una serie de medidas. Y las que se están así que implementando ahora, ¿cómo ustedes la evalúan? Bueno, Domingo, este es un momento sumamente delicado y nosotros pensamos que en circunstancias como esta, el liderato político tiene que tener mucho aplomo y mucho cuidado hasta para lo que va a decir, porque probablemente con una cosa que tú afirmes, que tú digas, con una crítica que hagas o con una propuesta, aunque tuviera la intención de hacer bien, pudiera hacer mal. Y aquí hay que poner por encima de cualquier otro interés político, electoral, personal, grupal, partidista. Aquí hay un problema que afecta a la familia dominicana y eso tiene que ser lo que cuente fundamentalmente para todos. Nosotros tenemos una decisión muy clara. Nosotros no haremos política con esta situación. Al contrario, todo nuestro comando, nuestra estructura de campaña, empezando por Luis Abinader, nuestro partido, el PRM, nuestros partidos aliados, nuestra primera disposición es primero cumplir estrictamente con las instrucciones que dan las autoridades de salud y también las autoridades de las organizaciones internacionales de salud como la OMS y la OPS, empezando por nuestros propios comandos de campaña, donde ya hemos aplicado esa medida y también en nuestros hogares, suspendiendo reuniones. Yo te puedo decir que en este momento yo me encuentro haciendo un cambio radical del plan de campaña porque hay que adoptar todas las circunstancias que estamos viviendo. Hay muchas de las medidas que ha tomado el presidente Medina que a nosotros nos parece que son medidas clásicas, inevitables en esta situación, que la hubiera tomado cualquier autoridad, debiera haberla tomado, porque son medidas que se tiran, son parte de los parámetros internacionales en la materia y de las recomendaciones que dan los expertos en salud. Luis Abinader va a hablar esta nochecita sobre la situación y es básicamente para también, no solamente como líder político, sino como ciudadano, como padre de familia, como dominicano, también ponerse a la disposición del pueblo dominicano para hacer todo lo que tengamos que hacer, de manera que podamos amainar las consecuencias de esta pandemia y sobre todo que termine cuanto antes y que podamos evitar la expansión masiva de la misma. Probablemente lo más importante es tomar medidas drásticas en este momento, porque nosotros pensamos que por drásticas que sean las medidas, que siempre serán incómodas para la población, mientras más drásticas son al comienzo, con más tiempo enfrentamos la situación y menos dura el problema. Otra cosa para nosotros fundamental que aquí se sepa la verdad. Una situación que envuelve como un riesgo a toda la población tiene que estar basada en que se le diga la verdad a las personas y que todos tomemos decisiones en base a información precisa, basada en datos, en evidencia, información seria y que se administre con toda responsabilidad. En la palabra del presidente probablemente haya elementos que a nosotros nos hubiese gustado que se incluyeran, pero quisiera que me permitieran, Domingo, como Luis va a hablar esta noche, permitir que sea esperar el anuncio que él va a hacer al respecto. Pero te aseguro que en sentido general puede haber una que otra cosa que no la compartamos, pero en sentido general, tenemos que ponernos todos a una para enfrentar esta situación que afecta
a toda la familia dominicana. Sin embargo, yo quería señalarte que parece que esa no es la actitud tampoco del gobierno. El gobierno está instrumentalizando el escenario de miedo, de incertidumbre y de terror que vive la sociedad dominicana. Acaba de colar lo de Odebrecht, un pago de 395 millones.5 adicionales de dólares a un contrato atravesado por la corrupción, que los mete en medio de esta incertidumbre, porque el tema central es en este país, como casi en el universo, el tema del coronavirus, y nos los mete por debajo de la puerta un acuerdo que yo decía aquí al inicio del programa que el gobierno tenía hace ya más de un mes y medio, porque un abogado prominente de este país, muy prominente y muy conocido, me había dicho a mí que ese acuerdo ya estaba firmado y que el gobierno había descargado el dinero que depositó, ese dinero aquel de los 395 millones, que es un dinero que depositó, que ya lo había cedido, lo había pasado como parte del pago de los 395.5 millones de dólares. De modo que es un uso instrumental, es un uso descarado, inaceptable de la situación actual para hacer potable un acuerdo que de seguro este país tiene que rechazar. Sí, lo que pasa, Andrés, es que quise limitarme a la pregunta de Domingo sobre las medidas anunciadas por el presidente de la República. Esto que se ha hecho con relación a Odebrecht, un hecho lamentable y vergonzoso, no tiene que ver nada con el coronavirus, sino con lo que ha sido la ética del gobierno, con lo que ha sido una lógica de proceder del modelo político en el poder. Y yo quisiera, por un asunto sobre todo de responsabilidad social y responsabilidad política, hacer mi mejor esfuerzo por separar esos dos elementos, aunque evidentemente se haya pretendido, se haya querido utilizar y se haya utilizado un momento de tanta confusión, porque hay una gran confusión en el país en este momento. Yo me imagino que no solo los teléfonos de la emisora, sino los privados de ustedes se viven explotando y la gente preguntando las más disímiles cosas. Ese es un momento que el país está requiriendo mucha información, mucha orientación, ideas claras. La gente no sabe aquí claramente cuál es el proceso del coronavirus, cuánto tiempo dura, los procedimientos para amainar los síntomas. La gente no está suficientemente clara. Por ejemplo, los empresarios no les quedó claro, según varios me han comentado, cuando el presidente habla y deja de alguna manera en el albedrío de ellos lo que van a hacer con los empleados públicos. Yo pienso que ha debido haber una línea clara al respecto de eso, pero yo les quiero compartir un elemento a ustedes muy importante también. No sé si lo han pensado, aquí van a quedar sin empleo cientos de miles de dominicanos de cabeza de familia, por ejemplo en turismo y en otras áreas, van a quedar cesanteados en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa familia que además del riesgo de la pandemia tienen también ya la situación de cese, de desempleo, de cesantía? Entonces, aprovechar una situación como esa para meter de contrabando un tema frente al cual la sociedad dominicana mayoritariamente tiene un posicionamiento, a mí me parece simplemente un acto penoso e irresponsable. Roberto, hay de todas maneras un proceso en marcha, que es el proceso electoral y que tiene una importancia relevante en términos de la vida institucional. La Junta Central Electoral tiene un calendario que no sería perturbado por esta situación. No debiera ser perturbado, Domingo, dado el tiempo que nos queda para las elecciones de mayo, no debiera ser perturbado. Obviamente, el fenómeno tiene un impacto contundente en la campaña política, cambia los planes electorales. Por ejemplo, como te decía ahorita, nosotros nos encontramos ahora mismo cambiando todo nuestro plan y buscando formas alternativas de cómo comunicar las propuestas políticas de Luis Abinader y cómo comunicar adecuadamente nuestra campaña.
Yo lo que pienso es que nosotros debemos enfrentar el fenómeno procurando por todos los medios posibles de que se afecte lo menos que se pueda afectar el proceso institucional. Salvar el proceso electoral, porque estas elecciones no son cualesquiera. Estas elecciones están probablemente poniendo fin a una era. Es un momento de inflexión el que vive el país, y eso es fundamental, no para nosotros como oposición, sino para la nación como totalidad, como conjunto, como propósito. Es muy importante que nosotros trabajemos paralelamente y por las vías alternativas que nos dan hoy la tecnología de la información y la comunicación, para que paralelamente con el enfrentamiento de la crisis de salud, podamos nosotros, la crisis sanitaria, podamos estar encaminando también los calendarios electorales. Bien, gracias Roberto, muy amable de tu parte por respondernos estas preguntas. Gracias a ustedes y protéjanse, y protejan a la familia. Bien, bueno, nos vamos a pausa y venimos de una vez. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.